Sumna la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado y esto es Sumna la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y estos son los hechos. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC acordaron la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que tendrá como finalidad esclarecer y conocer lo ocurrido en el conflicto armado. Con la conformación de esta comisión no estamos abonando un terreno hacia la impunidad. La verdad no mata la justicia. Y este es el debate. El anuncio fue rechazado por un sector de la sociedad colombiana que asegura que no se puede crear una comisión de la verdad en medio de la guerra y con la impunidad que hoy dicen tener los actos terroristas de las FARC en Colombia, debido a que nadie podría declarar contra de los criminales o hacerles algún tipo de reclamo por temor a ser asesinados. Sin embargo, otros piensan lo contrario y creen que esta comisión es un paso importante para avanzar en el proceso y para reconocer el derecho a la verdad y, sobre todo, quiénes son los verdaderos responsables de este conflicto. Con este tema comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. De inmediato, formulamos la pregunta e invitamos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que respondan a través de nuestras cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. ¿Cree usted que la Comisión de la Verdad llega en un buen momento de la negociación entre las FARC y el gobierno colombiano? Justo cuando el conflicto armado en Colombia comenzó a intensificarse por el levantamiento del cese unilateral al fuego de las FARC, las delegaciones que negocian la paz en Cuba anunciaron la creación de la Comisión de la Verdad, con la cual se espera resarcir a las víctimas de la guerra en Colombia. Quienes tienen responsabilidad. El gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC llegaron a un acuerdo para poner en marcha la Comisión de la Verdad. La comisión es una comisión extrajudicial cuyo propósito es el esclarecimiento y la convivencia, pero eso no compite ni anula el trabajo de los elementos que pactemos en materia de justicia. ¿Pero de qué se trata esta comisión y cuáles serán sus funciones? La Comisión de la Verdad, como lo manifestó el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial y tendrá como finalidad garantizar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar la reparación y no repetición y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad. Función principal: esclarecer los hechos y reconocer a las víctimas y a los responsables. Mecanismo de recolección: audiencias territoriales. ¿Qué significa? La búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto bajo cualquier circunstancia. Casos que investigará: los delitos como secuestro, desaparición forzada, tortura y violencia sexual. Conformación: la comisión estará conformada por 11 comisionados o comisionadas. Para su escogencia se pondrá en marcha un proceso de postulación y selección que garantice a la sociedad colombiana, en especial a las víctimas del conflicto, la legitimidad, imparcialidad e independencia de las personas que la conformen. De estos 11 comisionados, máximo 3 podrán ser extranjeros. Duración: la comisión tendrá una duración de 3 años, incluyendo la elaboración del informe final. Financiación: el gobierno colombiano se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la comisión, de tal forma que pueda cumplir plenamente con su mandato y funciones de manera autónoma e ininterrumpida, incluyendo la publicación y difusión masiva del informe final. Por eso, con la Comisión de la Verdad no existirá efectos judiciales de lo que digan las víctimas y los responsables, y tampoco se dará apertura a procesos judiciales. El hecho de que se haya aceptado y se haya acordado la Comisión de la Verdad es un paso muy importante en la aceptación del principio de la justicia transicional o de la justicia integral, porque la base de esa justicia es el respeto por los derechos de las víctimas.
Iniciamos el debate esta noche. Saludo en Medellín a Paola Holguín, ella es senadora por el Centro Democrático. En Bogotá está con nosotros Mauricio Liscano, senador por el partido de la U. Y en el Centro Internacional de Noticias se encuentran junto a mí Antonio Navarro Wolf, senador por la Alianza Verde, y Javier Loaiza, director de la Escuela de Gobierno Tomás Moro. A los 4 invitados esta noche, gracias por venir, por participar, por acompañarnos. Y vamos a hacer o tratar de aprovechar la hora completa del programa para hacer un ejercicio en cuanto a pedagogía, quizás para los televidentes, para las personas que están por fuera de Colombia, que no saben o no tienen muy claro lo que está sucediendo en el marco del proceso de paz entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno colombiano, pero sobre todo de tratar de esclarecer qué se busca o qué se quiere llegar con la creación de con el anuncio, por lo menos de la creación de esta comisión llamada de la verdad, la convivencia y la no repetición. Con las buenas noches para todos ustedes 4 y agradeciéndoles nuevamente. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Es un mecanismo independiente e imparcial o ustedes por lo menos creen que se puede presentar de esa manera como un mecanismo independiente e imparcial? Le doy la bienvenida a Paola Holguín primero. Las damas, ¿cómo no? Senadora, bienvenida, una buena noche. Buenas noches, doctor Jesús, y un saludo también a los doctores Navarro Wolf, Mauricio Liscano y el doctor Javier. A uno le surge la preocupación sobre la conformación de esta comisión. Lo que se ha dicho hasta ahora es que la comisión empezará a funcionar una vez se hayan firmado los acuerdos, que sería una comisión conformada por 11 comisionados que los van a elegir 9 personas, 6 de las FARC y el gobierno y 3 que surjan de la Mesa de La Habana. Yo creo que una de las grandes dudas que a uno le surge es cuáles van a ser los nombres, porque nosotros vimos cómo se manipuló un poco el tema de las víctimas que fueron a comparecer ante sus victimarios a Cuba y no quisiéramos que sucediera lo mismo con esta comisión. Entonces, una de las preocupaciones que se tiene es quiénes van a ser los 9 que elijan a los 11, cuáles van a ser esos 11 y cómo va a ser ese proceso de apertura que dura, según se dijo en el comunicado, 3 meses para la elección de los delegatarios. Eso es importante porque finalmente una memoria mal construida en lo que puede convertirse es en un nuevo foco de violencia, en un nuevo foco de procesos posteriores en Colombia muy difíciles como los que se han vivido en otros países como Argentina. Sí. Ahora, senador Liscano, con las buenas noches y gracias por acompañarnos hoy. A su manera de ver, en su conocimiento, ¿sí sería un mecanismo independiente e imparcial? Bueno, buenas noches, Jesús, buenas noches a los televidentes y a todos los compañeros. Pues digamos que eso es lo que esperamos. Yo sí creo que una comisión de la verdad es un paso importante hacia la paz. Nosotros, en el caso mío que soy víctima de las FARC, sí queremos saber quiénes fueron los que ordenaron el secuestro, por lo menos de mi padre, qué estaba detrás de ello y poder tener, digamos, esa versión de los hechos por parte de una comisión de la verdad. Y además nos preocupa, además, sobre todo, muchos desaparecidos. Hoy hay muchos desaparecidos en Colombia que las familias todavía los están esperando. Nosotros esperamos que sea independiente, por supuesto. Nos preocupa también, como lo dijo Paola, en nuestro caso de víctimas, pues quiénes van a conformar la comisión. Hoy hay una buena intención por parte del gobierno, por parte de la mesa de diálogos, pero por supuesto en esto el diablo está en los detalles y habrá que esperar quiénes conforman esta comisión para saber si ese trabajo va a ser imparcial o no va a ser imparcial. Depende de los miembros, nosotros lo podremos decir, y hemos venido diciendo a lo largo y ancho del país, como víctimas, que hacemos un llamado a que verdaderamente esta sea una comisión que privilegie a las víctimas y no a los victimarios, que cuente la historia desde las víctimas y no desde los victimarios. Muy bien, senador Navarro, bienvenido, una buena noche y una primera aproximación al tema. Bueno, es primera vez en la historia de Colombia que hay una comisión de esta naturaleza. Aquí hemos tenido montones de conflictos y nunca ha habido algo parecido. De modo que la presencia de las víctimas y la verdad sobre lo que ha pasado es un elemento nuevo en los procesos colombianos, porque claro, hemos tenido muchos conflictos, muchas paces, pero es la primera vez que hay una comisión de esta naturaleza y hay que entender bien cómo se va a funcionar, pero su propia existencia y la esperanza de que esté conformada por gente independiente que pueda ayudar a que se sanen muchas heridas en este conflicto, pues es una noticia que nos da esperanza. Habrá que esperar, y en eso estoy de acuerdo con mis compañeros de mesa,
que a ver quiénes las conforman, porque deben ser independientes. Claro que sí. Ahora, Javier, bienvenido. ¿Para usted sería o es esperanzador ya el simple hecho del anuncio de la creación de la comisión? ¿Es esperanzador para algún sector de la población colombiana? El simple hecho del anuncio no es esperanzador porque es eso, un simple anuncio. Yo comparto con el senador Navarro que es importante que se esté hablando del tema. Y creo que en este proceso de construcción de paz en Colombia hay que llegar a eso. El tema es que uno no se puede confundir pensando con el deseo. Nos podemos poner de acuerdo y creo que la inmensa mayoría de los colombianos estamos de acuerdo en la necesidad de que haya paz. En la necesidad, entendido que como paz es que no asesinen, que no secuestren, que no violen, que no vinculen a las filas a los niños, que no vuelen hospitales, escuelas, puentes, torres de energía. Todo eso es lo que los colombianos en concreto llamamos paz. En lo que hay diferencias es en el cómo, Y aquí se han mencionado el Instituto... El Centro Internacional para la Justicia Transicional, que se ha dedicado a estudiar alrededor de 30 casos de comisiones de la verdad que se han construido en el mundo desde el año de 1975, establece que, como decía el senador Liscano, el diablo está en los detalles. Si no se mira con mucha rigurosidad, con mucha independencia, 5 temas: el tema del tiempo, cuánto va a durar, si va a haber una comisión de paz funcionando en tiempo de conflicto, pues se supone que las comisiones de paz son para estudiar hechos anteriores. Segundo aspecto, ¿quiénes la van a integrar? En eso es clave porque si allí, en el quienes integran esa comisión, es donde se puede torcer hacia beneficiar a uno de los actores o hacia las víctimas. Y luego podemos hablar de los otros aspectos que son 5 claves que hay que tomar en cuenta en una comisión de la verdad. Quizás ahí estaría, senador Navarro y senadora Holguín y Mauricio Liscano también, senador por el partido de la U, el punto clave sería ese: quiénes van a integrar y sobre todo cómo va a ser ese proceso de selección, porque si bien la elección compromete a un comité previo de escogencia de los integrantes, pues yo me imagino que el pueblo colombiano tiene puesta la expectativa es ahí, en cómo y quiénes van a estar integrando esa comisión. Hablemos unos minutos, dediquémosle unos minutos, senador Navarro, a entrar un poco en ese terreno. ¿Cómo sería el mejor procedimiento o la mejor manera de escoger estos 11 comisionados? Bueno, hay un procedimiento establecido en lo que nos han informado, ¿cierto? En el decreto o por lo menos no es un decreto, sino en la explicación, una declaración, exacto, ahí está. En el texto del acuerdo que nos dieron a conocer, hasta donde lo conocemos, porque no conocemos el texto completo, pero sí, hasta 3 extranjeros, 11 miembros, escogidos mediante un procedimiento de 2 etapas. Pero necesitamos gente independiente, gente que no nos pase lo que estaba pasando con las historias que estaba escribiendo, lo que se hizo con la historia del conflicto, en que eran unos que veían la historia como la ven las FARC, otros como la ven la historia como la ve el Estado. Hay que encontrar en esto una gente con la capacidad de tener neutralidad, hasta donde eso sea posible en un conflicto. Pero eso es esencial. ¿Quiénes lo van a componer? Es esencial para poder decir que van a poder funcionar bien. Senador Liscano, se dice que la selección se basará exclusivamente en las postulaciones y la elección tendrá en cuenta criterios de selección individuales como la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso de los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés y conocimiento del conflicto armado, así como del derecho internacional. Estoy leyendo el texto de la declaración del día de ayer. Ese es el quiz del asunto y creo yo que ahí nos debemos centrar. ¿Cómo hacer o cómo garantizar que esos miembros sean y que llenen las demandas de los colombianos? Pues lo primero que hay que decir es que pues, generalmente nadie es neutro. Luego uno decir a alguien que no sea o más del Estado o más de las FARC va a ser casi imposible. El tema va a ser es buscar gente que tenga altas consideraciones éticas, que ponga por encima tal vez mucho de su visión personal, la visión del Estado, la investigación que hagan. Se necesita gente pues con mucha, yo diría que con mucha experiencia, con un rigor ético, con un conocimiento específico
Y yo también diría que el tema va a formar la metodología como se haga y el objeto de cómo trabaje la Comisión de la Verdad también va a formar un criterio, porque es que son 3 años, en 3 años usted no puede pues descubrir todos los problemas del conflicto, encontrar todas las víctimas, resolver todos los problemas en todas las regiones. Entonces pues la comisión tendrá que priorizar y tendrá que decidir sobre qué objeto o sobre qué temas va a ser su mayor esfuerzo. Yo diría que uno de los temas que a nosotros nos preocupa mucho debe ser pues realmente la identificación de los responsables, el tema de los desaparecidos. A nosotros nos parece un tema ético importante y por supuesto seguramente las causas del conflicto y el contexto, pero yo creo que ahí también hay un tema muy importante, no solo en los nombres, sino en la metodología y en los temas que va a tratar. Y lo otro es que debe ser un trabajo en equipo, no como pasó en la comisión, que ya lo anotó Antonio Navarro Wolf, donde unos tienen una visión, otros tienen otra visión y entonces terminan tomando como una decisión en mayorías o cada uno contando un pedacito de los hechos. Sí. Yo creo que tiene que ser un trabajo de equipo y de investigación. Por eso tendrán que tener un equipo también que los acompañe. No solamente serán los 11, sino que tendrán un staff grande para poder desarrollar un buen trabajo. Exactamente. Sigo leyendo para ir con la senadora Holguín. La selección de los comisionados también deberá tener en cuenta criterios colectivos como equidad de género, pluralismo, interdisciplinaridad y representación regional. Senadora Paola Holguín. Bueno, a uno le preocupan muchas cosas. La primera preocupación, como lo hemos expresado todos, es hasta qué punto quienes salgan electos van a contar con la confianza de los colombianos sobre el resultado de esta comisión. Segunda preocupación, se dice que es una comisión que eligen 9 personas, 6 que las van a elegir las FARC y el gobierno y 3 que salen de La Habana. También hay que ver quiénes son esos encargados de la selección. Otra preocupación que uno tiene, que sea una visión que no busque terminar justificando los crímenes de las FARC y haciendo caso a las declaraciones permanentes que ha hecho esta organización narcotraficante y terrorista, donde dice que el principal victimario es el Estado, porque todo el tiempo lo que hemos visto en el proceso es que ellos quieren desdibujar su propia responsabilidad como victimarios y esa es una preocupación. Y el otro tema fundamental es la Comisión de la Verdad. ¿Para qué? ¿Hasta dónde va a llegar? Mire, uno encuentra casos como el de Sudáfrica, donde la comisión lo que sirvió fue para amnistiar. Uno encuentra casos como el de El Salvador, donde a puertas cerradas se hicieron audiencias y a la justicia se pasaron casos que no podían ser amnistiables. O un caso como la Comisión de Perú, que también sirvió para emprender unos procesos judiciales. Aquí se ha dicho que esta es una comisión extrajudicial, que es una comisión además donde van a ir de manera voluntaria víctimas y victimarios. Entonces otra pregunta que uno se hace es, al final, ¿cuál es el sentido de esta comisión? Las FARC habla de 3 objetivos, pero lo que no estaría bien para Colombia es que sea una verdad sesgada o que se utilice una vara distinta para medir a quienes en algún momento van a ser victimarios dentro de este proceso y de este esclarecimiento de verdad. Creo que Javier tenía una anotación sobre el tema de los integrantes. Sí, no, y lo que quería era precisamente agregar los otros puntos que son claves de acuerdo con la ICTJ, es que es la duración, quiénes la integran, y por supuesto en el quiénes la integran, cómo se escogen. ¿Cómo se escogen? Exacto. Tercero es el tipo de violaciones que se van a, eso es lo que vamos a hablar. Cuarto, las facultades que tiene la comisión, porque pero las facultades las define la propia comisión. No, porque hay casos de comisiones a las cuales les han dado la facultad, por ejemplo, de citar a personas sindicadas de cometer los delitos y los crímenes. Incluso la facultad de ir a oficinas y de alguna manera requisar documentos. Ese tipo de facultades, digamos, un poco coercitivas. Y cuarto, que es lo que mencionaba la senadora Holguín, es los efectos. Que todo esto, estos 5 elementos, son claves para que la
la Comisión de la Verdad no termine siendo otra historia de esas en que Colombia nos metemos y hablamos 2 meses, 6 meses, 3 años y al fin no sabemos para dónde vamos. Porque si no se precisan en concreto esto y que la finalidad de las comisiones de la verdad es restaurar, digamos, reconocer a las víctimas e identificar a los victimarios.